Vivimos en una época marcada por señales claras, profecías cumplidas, tensiones políticas, guerras y una sociedad que nos recuerda que la venida del Señor Jesús está cerca. Son tiempos de cambios, tiempos decisivos, tiempos disruptivos. La Biblia habla de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Hoy, más que nunca, Dios busca hombres y mujeres que disciernan los tiempos. Porque tiempos disruptivos exigen de hombres que conozcan los tiempos, sepan cómo actuar y puedan guiar a otros. Tiempos disruptivos, nuestra nueva serie. Y bendecimos sus vidas de una manera muy especial. Bendecimos a las personas que nos visitan también. Son bienvenidos a la casa de Dios. Este espacio nosotros lo hemos constituido como casa de Dios y como puerta del cielo. Amén. Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia eres tú. Dígale al que está a su lado, tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han enterado de las últimas noticias internacionales? A mí me gusta darle seguimiento siempre a las noticias internacionales. Y hace unos días se firmó un acuerdo de cese al fuego en el Medio Oriente entre Israel y una organización terrorista a lo interno de Palestina llamada Hamas. Este acuerdo fue propiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros países que aprobaron ese tipo de iniciativa, como lo es el caso de Egipto, como lo es el caso de varios países árabes, musulmanes, y otras naciones aplaudieron dicho acuerdo, y gracias a Dios se llegó en parte a un acuerdo. Los terroristas de Hamas, le digo terroristas porque así fueron señalados ya hace algunos años, entregaron los 20 rehenes que tenían vivo y ya han comenzado a entregar otros cadáveres que estaban bajo su dominio. Y hasta cierto punto ahora mismo hay paz en el Medio Oriente después de tantos años de guerra, de conflicto, de confrontación. Y todo el mundo está celebrando que por el momento hay paz y hay tranquilidad en el Medio Oriente. ¿Cuántos han escuchado este tipo de noticias en estos días? Ok, qué bueno, qué bueno. La otra noticia que nosotros estamos dándole seguimiento es al conflicto que hay en la actualidad entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántos han escuchado eso? Que hay una guerra entre Rusia y Ucrania ya hace algunos años. Y también se está conversando, se está hablando para que haya un cese al fuego en esa zona. Para que haya un cese al fuego en esa zona. Pero aún continúan los bombardeos entre Rusia y Ucrania. Putin sigue con su guerra, igualmente Ucrania se sigue defendiendo, pero esa zona está que arde, porque ahora Rusia ya hace algunos días ha estado explorando cielos que pertenecen a lo que es Europa, la Unión Europea, y ustedes saben que Ucrania últimamente forma parte de la OTAN, esos países europeos que están unidos militarmente para defenderse de cualquier atentado que cualquier país o potencia quiera, ¿verdad? Quiera afectarle, bélicamente hablando. Entonces esa guerra todavía está en boga y la palabra de Dios habla sobre todo eso. La palabra de Dios habla sobre esos tiempos de guerra
Jesús lo dijo, habrá guerra y habrá rumores de guerra. Hay crisis en muchos países del mundo. Yo sé que usted también ha escuchado eso, principalmente en esos países africanos. Personas mueren diariamente de inanición, o sea, literalmente mueren de hambre. Pero gracias a Dios que aquí en la República Dominicana nadie en la actualidad está muriendo de hambre. Porque hay personas, por ejemplo, que en el día de hoy quizás no se han desayunado, pero ahorita se comen su mangucito. Amén. Ya esa crisis que había antes aquí en la República Dominicana, ya esa crisis no existe en la actualidad, sino que nuestro país ha ido avanzando y avanzando y avanzando. Y ahora mismo el gobierno dominicano, según la noticia, va a recibir una colaboración de una empresa tecnológica a nivel mundial y van a comenzar a automatizar prácticamente el Estado dominicano y van a usar la inteligencia artificial. Ahora mismo yo me entré al internet y busqué parte de esa información, y la noticia actual dice ahora mismo en Google: el gobierno de la República Dominicana acelerará sus planes soberanos de inteligencia artificial con apoyo de NVIDIA, que es una empresa tecnológica, ¿verdad?, que crea software, entre otras cosas. O sea, el país está avanzando, pero nuestros vecinos están retrocediendo. O sea, Haití tiene una situación lamentablemente muy peligrosa, porque esa crisis que hay en nuestros vecinos a nosotros nos afecta tanto directamente como indirectamente. Y también las noticias están diciendo que en Haití, en la actualidad, hay una crisis política. La soberanía prácticamente se ha perdido porque las bandas tienen total dominio de todo lo que es Haití. En nuestra región también hay una crisis política. O sea, en todo Iberoamérica hay crisis política porque la corrupción siempre afecta a los que llegan al gobierno, al poder. Eso es típico ya en Latinoamérica. Y las drogas, ¿verdad?, no han cesado de entrar a Estados Unidos de América, a pesar de que Donald Trump y su gobierno le declaró la guerra al narcotráfico. Todo eso está pasando en estos últimos tiempos. Son las noticias actuales. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En estos días Efraín encontró, mi suegra encontró un cassette, cuando se usaban los cassettes. Yo tengo más de 400 cassettes grabados, que no sé cómo yo sacar esos audios de mensajes que predicaba yo cuando era un jovencito. Y ella me dijo: mira lo que yo encontré, y me mandó el cassette físico. Le dije a mi esposa: hay que buscar la manera de sacar ese mensaje de ahí. Y el tema de ese mensaje es: el día del Señor vendrá. Ese es el tema de ese mensaje: el día del Señor vendrá. Entonces el Señor me llevó a ese tiempo, cuando yo tenía 17 años, 18 años, que yo predicaba ese tema: el día del Señor vendrá. Porque casi todo el mundo pensaba que Jesucristo venía como por el año 2000 más o menos. Y estaban muy de boga los temas proféticos, los mensajes proféticos. Y es un error el ponerle fecha a la venida de Jesucristo. Eso no es bíblico, el de uno ponerle fecha. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos y atentos a lo que está pasando proféticamente. Entonces, vamos a ver que la palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 hasta el 6. Abra su Biblia, porque vamos a hablar acerca del tema: el día del Señor vendrá. Ese es el tema que vamos a tratar. El día del Señor vendrá. Primera de Tesalonicenses, y quiero que los amigos y las visitas lean con nosotros la palabra de Dios. Puede, ¿verdad?, descargar la Biblia en tu móvil, en tu celular, o acercarte a alguien que tenga la Biblia
Y así con nosotros vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. La palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dígale al que está a su lado: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué hay en el futuro de la civilización? ¿Qué predice la Biblia? Guiado por el Espíritu Santo, el profeta Daniel afirma en los capítulos 8 de Daniel y capítulo 11 que el conocimiento y lo que nosotros reconocemos como avances científicos serán usados por un déspota internacional para controlar a las naciones del mundo. Después del rapto de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, este líder llamado el Anticristo tomará control de un templo judío nuevamente construido en Tierra Santa y se proclamará a sí mismo como el Mesías, se proclamará a sí mismo como Dios y afirmará que son suyas las prerrogativas de Dios. Y eso está muy mostrado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde la palabra dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el mundo aceptará sin miedo alguno, el mundo aceptará sin problema a este gobierno global. Y aunque sabemos que una guerra está a punto de estallar, aunque sabemos que una guerra mundial está a punto de desatarse sobre la tierra, este hombre de gran atractivo convencerá a la humanidad de que tiene la respuesta a los males del mundo y que solamente Él traerá la paz. Y así será aceptado en base a las negociaciones. Y escuche bien lo que le voy a decir: y producirá paz y seguridad en Israel, en el Medio Oriente y en muchas naciones, en virtud a lo que establece Daniel capítulo 9, versículo 27. Es decir, el anticristo no se va a presentar en principio como una bestia. Díganle al que está a su lado: el anticristo no se presentará como una bestia, no se presentará al principio como un déspota, no se presentará al principio como un dictador mundial, sino que se presentará como un político inteligentísimo, con mucho poder e influencia al nivel mundial, y como un promotor de la paz. Hay probabilidad que en ese tiempo se le dé incluso el premio Nobel de la Paz, porque habrán 3 años y medio, según la Biblia, de paz y de seguridad. Y yo quiero que usted se grabe eso en su mente: 3 años y medio de paz y de seguridad.
Mira lo que dice la palabra en Daniel 9:27, porque esto lo profetizó Daniel, el profeta. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que habrá un pacto de paz al nivel mundial. No habrá guerra en el tiempo del anticristo. En esos primeros 3 años y medio de paz no habrá conflicto, no habrá confrontación de ningún país, habrá paz mundial. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. En otras palabras, después de esos 3 años y medio de paz, entonces vendrá destrucción repentina, vendrá una persecución inigualable, vendrá, ¿verdad?, un conflicto terrible, una persecución terrible, tiempo de angustia cual nunca antes la ha habido en la tierra ni la habrá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, recuerde bien lo que Daniel profetizó y habló acerca de 70 semanas, y también habló acerca de la 70ª semana de Daniel. Y para no complicarle mucho el tema de lo que es la 70ª semana de Daniel, esta es una semana profética que se divide en 2 partes. Hay una mitad que prácticamente dura 3 años y medio, que es la primera mitad, que se conoce en la Biblia como una mitad de paz y de seguridad, pero hay una segunda mitad de 3 años y medio también, que se conoce en la Biblia como destrucción repentina. Se subdivide de la siguiente manera: los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad son los 3 años y medio de tribulación, y los últimos 3 años y medio, que son de destrucción repentina, son 3 últimos años y medio de gran tribulación. Pero a la misma vez, a final de esos 3 años y medio de gran tribulación, entonces se va a manifestar el día del Señor. ¿Qué se va a manifestar? El día del Señor. Amén. Entonces, tanto Daniel, el profeta, como el apóstol Pablo hablaron de estos 2 periodos de la semana 70. Hablaron de estos 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Si usted compara, por ejemplo, Daniel capítulo 9, 27 con primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, te darás cuenta que esta semana está dividida en 2 partes: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de destrucción. Vamos a leer estos 2 versículos, primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice la palabra, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Subraya en ese texto la palabra paz y seguridad, y luego subraya en ese texto destrucción repentina. ¿Ves? Ahí se ven los 2 periodos de la semana. Primero 3 años y medio de paz y de seguridad, y luego 3 años y medio de destrucción repentina. La pregunta es: ¿dónde estará la iglesia en ese lapso de tiempo? Porque la palabra de Dios habla de un tiempo cronológico de 7 años. Y la palabra de Dios describe en Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19 los 3 años y medio de destrucción repentina.
O sea, la palabra describe con lujo de detalle en el libro de Apocalipsis los 3 años y medio de gran tribulación. De gran tribulación. Pero la descripción es limitada. La descripción en Apocalipsis es bastante limitada. Y casi la gente no identifica los 3 años y medio de paz y de seguridad. Pastor, pero ¿dónde están los 3 años y medio de paz y de seguridad en el libro de Apocalipsis? ¿Dónde están? Están en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde existirán creyentes. En esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad existirá iglesia, existirán creyentes. Pero ¿dónde estará la iglesia lavada con la sangre de Cristo? ¿Dónde estarán los nacidos de Dios? Los nacidos de Dios en ese momento estarán en las bodas del Cordero, porque habrá un rapto pretribulación. Los que hemos nacido del agua y del Espíritu vamos a volar con Cristo antes de que ese periodo comience. Dígale al que está a su lado: actualmente nosotros estamos esperando el arrebatamiento. En cualquier momento nosotros estamos caminando por las calles y suena la trompeta y volamos a la mansión celestial. En cualquier momento, mientras tú estás comprando en el supermercado, vuela a la mansión celestial. En cualquier momento usted se estará bañando en el baño de su casa y de repente suena la trompeta y tú comienzas a volar en el Espíritu a la mansión celestial. Porque la palabra dice que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor, alentados los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo con esta palabra: en cualquier momento volamos, en cualquier momento volamos a la mansión celestial. Amén, hermanos. Jesús dijo: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra le llama a este acontecimiento la salvación de nuestros cuerpos mortales, porque ese día el Señor va a completar la buena obra que comenzó en nosotros y nos va a entregar cuerpos glorificados. Dígale al que está a su lado: este cuerpo de muerte será absorbido por la inmortalidad. Y la palabra le llama a esto la esperanza bienaventurada, porque habrá una resurrección y habrá una transformación de nuestros cuerpos. Este cuerpo de muerte será absorbido por la inmortalidad, y todo esto será en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán despertados. Habrá una resurrección. Los que están en Cristo Jesús serán despertados, y los que estemos vivos en ese tiempo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Dice que nuestro encuentro será en las nubes, en una esfera celeste, será en una esfera celestial. Y de ahí entonces, escatológicamente y según lo que dice el libro de Apocalipsis, de ahí entonces nos vamos al tercer cielo. Después que seamos arrebatados, entonces seremos trasladados al tercer cielo, donde habita y mora Dios, donde están los serafines, donde están los querubines, donde están los arcángeles, donde están sentados los 24 ancianos,
donde están adorando los 4 seres vivientes. Jesús dijo que iba a preparar un espacio para nosotros en el tercer cielo, dando a entender que ese espacio no existía. Él se fue a preparar lugar para nosotros. Ese lugar se encuentra en el tercer cielo. Y la palabra dice que seremos ataviada como una novia, ataviada con lino finísimo, un lino blanco y resplandeciente. El lino fino y blanco y resplandeciente son las obras justas de los santos. Esto es un lenguaje metafórico que la palabra de Dios utiliza. Y de ahí vamos a entrar a las bodas del Cordero. Pero antes de entrar a las bodas del Cordero, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Dígale al que está a su lado, habrá un tribunal. No para determinar si usted es salvo o no, porque si usted fue arrebatado es porque ya usted fue salvo, sino para determinar si usted va a recibir galardones, si usted va a recibir corona o no va a recibir corona. Será un juicio de premios, donde nuestras obras serán puestas en balanza. Dígale al que está a su lado, nuestras obras serán puestas en balanza. Porque algunos han edificado en madera, en heno y hojarasca, y ese tipo de obra son obras que no glorifican al Señor porque no resisten el calor del fuego. El heno como obra, que es un lenguaje metafórico que la palabra de Dios utiliza, la madera y la hojarasca no son resistentes al fuego. Y si tú edificas con este tipo de materiales, entonces no vas a recibir ningún tipo de reconocimiento o de galardón. Pero si tus obras son de piedras preciosas y de oro, entonces cuando pasen por el fuego, estas piedras preciosas que son resistentes al calor del fuego, en vez de quemarse, brillarán mucho más. Porque el oro, cuando es pasado por el fuego, brilla mucho más. Entonces el Señor te dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y allí se te va a entregar galardones, coronas, premios. Pero muchos se alejarán tristes porque no recibirán galardón. Dice la palabra que muchos no recibirán galardón, porque lo que hicieron aquí en la tierra mientras estaban en su cuerpo físico, lo hicieron para agradar a otro y no a Dios. Claro está, eso no le costó la salvación, porque eso no te cuesta la salvación. Porque si usted nace de nuevo, usted es salvo y ha recibido vida eterna, y esa salvación no se puede perder. Pero hay personas que van a sufrir pérdidas porque no cumplieron con su llamado, no cumplieron con su asignación. Tú sabes la cantidad de gente que hay en las iglesias desobediente al llamado. Tienen vida eterna porque son hijos de Dios y han nacido de nuevo, porque hay hijos de desobediencia. Dice la palabra que hay hijos de desobediencia, pero siguen siendo hijos. ¿Qué padre biológico no tiene un hijo carpetoso? Casi siempre los padres tienen un hijo que dan dolor de cabeza. Bienaventurado es el padre que a sus hijos les salen buenos toditos. Es una bendición eso, pero esa es la excepción. Pero siempre hay un hijo medio cabezón. Así mismo es en el reino de Dios. Hay ovejas que son carpetosas, mi hermano y mi hermana. Hay ovejas que hasta se salen del redil, que hay que ir a buscar. Y cuando tú la encuentras en un bosque enredada hasta con espinas por los ojos y por la nariz. Pero son ovejas. Y porque son ovejas es que el pastor sale del redil, deja 99 y se va a buscar a la perdida, pero sigue siendo oveja. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que el pastor no busca es la cabra. Las cabras. Porque las cabras no son ovejas. ¿Te das cuenta la diferencia? Pero a los que son de Él, el Padre lo busca. Y el Espíritu Santo está constantemente batallando con ese nuevo converso, con ese nacido de Dios. El nacido de Dios no hay forma de que se pierda. Mira por qué.
porque el Espíritu Santo hace morada en el cuerpo de ese nacido de Dios. Y el Espíritu Santo se contrita, quizás por tu desobediencia y por tu torpeza, pero no se va, no se aleja de ti, se contrita. Pero no hay ningún texto bíblico que te dé a entender que el Espíritu Santo te abandona. Todo lo contrario, dice que es tu paracleto, que es tu amigo fiel. Y dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Por eso, después de tantos años de profundizarme en la palabra de Dios, he descubierto que solo los nacidos de Dios serán arrebatados. Solo los nacidos de Dios serán arrebatados. O sea, no basta con creer, hay que nacer. Dígale al que está a su lado, no basta con creer, hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando tú nazcas de nuevo te vas a arrepentir. Sin arrepentimiento no hay salvación perdurable. Dígale al que está a su lado, sin arrepentimiento genuino no hay salvación genuina. Entonces, hay una discusión de mucho tiempo entre los teólogos y entre las iglesias y grupos religiosos, y es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará? Los nacidos de Dios no pasarán por ese proceso de tribulación, no pasarán. Pero algunos creyentes que nunca lograron nacer de nuevo porque no se arrepintieron de corazón, pasarán por este tiempo conocido en la Biblia como tiempo de tribulación y como tiempo de gran tribulación. Y me sorprende mucho lo que la palabra de Dios afirma, y es que la palabra de Dios afirma que habrán iglesias en el tiempo de la tribulación. Habrán iglesias en el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación. Habrán iglesias. ¿Cómo es posible esto, pastor? ¿Cómo será posible esto? Nosotros, los nacidos de nuevo, vuelvo y repito, no estamos esperando la manifestación del anticristo, porque nosotros, los nacidos de nuevo, no le veremos la cara al anticristo. Nosotros, los nacidos de nuevo, tampoco estamos esperando el día del Señor, porque la palabra día del Señor en la Biblia es una expresión de juicio. Tampoco nosotros estamos esperando al Señor como ladrón, porque esa expresión como ladrón es una expresión de juicio. Ahora, ¿por qué nosotros no esperamos a Cristo como ladrón? Porque nosotros pertenecemos al día. Los nacidos de nuevo pertenecemos al día. No somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, dice la palabra. ¿Están entendiendo el mensaje? Dígale al que está a su lado, si tú has nacido del agua y del Espíritu, tu salvación está garantizada, porque el Señor te ha dado vida eterna y vida en abundancia, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero predicar en esta mañana, quiero predicar en esta mañana. Óyeme bien, Dios te ha dado vida eterna y vida en abundancia. No es una vida efímera, no es una vida pasajera, es una vida eterna. Satanás vino a robar, vino a matar y vino a destruir, pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. La clase de vida que Dios da es vida eterna y vida en abundancia. Pero para recibir esa vida eterna y esa vida abundante, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse, hay que nacer de nuevo. No basta con creer. Es por eso que nosotros tenemos que predicarle la palabra a nuestros familiares, porque hay una promesa en la Biblia que muchos han malinterpretado y no entienden en su justa dimensión, y es la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ahora, la palabra creer conlleva una acción. ¿Te das cuenta? Creer es accionar en fe. ¿Y qué significa accionar en fe? Hacer que tus familiares se arrepientan. Provocar que tus familiares se conviertan a Cristo. Nazcan de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo entonces le dice a Jesús: pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo un hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, y estoy parafraseando: no te estoy hablando de un nacimiento biológico, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. No es un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual. Si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Solo aquellos que nacen de nuevo pueden entrar al reino de Dios. Y cuando tú entras al reino de Dios, entonces eres salvo. Eres salvo. Y si ya tú eres salvo porque naciste de nuevo, no hay manera de que te quede aquí abajo en la tierra. No hay manera de que pase la tribulación o la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes pasarán, pastor, entonces la tribulación? Los creyentes que no lograron nacer de nuevo. Porque yo quiero que usted entienda que en este país, la República Dominicana, es un país de creyentes. Si tú analizas a la gente aquí en la República Dominicana, yo he hecho ese análisis. Este país es un país que está lleno de creyentes, pero eso no significa que todos hemos nacido de nuevo. Usted observa a las personas de la farándula, a los tuiteros, usted lo observa hablando de Dios y tú dices: wow, pero parece como que fue cristiano, porque hablan tan bien del Señor, tienen principios cristianos, tienen un vocabulario de fe, pero eso no significa que han nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué muchas iglesias se van a quedar? Y habrá iglesias en el tiempo de la tribulación. Porque nuestras iglesias están llenas de personas que visitan las iglesias, que todos los domingos van a los cultos y son creyentes, diga creyentes. Pero al no nacer de nuevo, la palabra dice que creyeron en vano. ¿Creyeron en qué? En vano. Entonces le verá la cara al anticristo los que creyeron en vano. Se quedarán para ese tiempo de tribulación los que creyeron en vano. Se quedarán para ese tiempo de tribulación aquellos cristianos que son tipo Éfeso, o tipo Esmirna, o tipo Pérgamo, o tipo Tiatira, o tipo Sardis, o tipo Laodicea. Y habrán cristianos también tipo Filadelfia en el tiempo de la tribulación, porque después que Cristo arrebate a los santos de la iglesia, ellos entonces reconocerán al Maestro y se arrepentirán en el tiempo de la tribulación y van a permanecer fieles, porque no se sellarán, no se dejarán sellar, y la palabra le llama que son los fieles de la tribulación. ¿Te das cuenta? Se convirtieron en fieles después que comenzó el proceso, porque hay gente que se convierten después que ven la verdad. Ahí hay gente incluso que están esperando que le pase una tragedia familiar para ellos entregar su corazón a Cristo. Hay gente que vienen a Cristo por ciertos procesos. Y por eso hay muchas personas que en el tiempo de la tribulación serán personas fieles, porque cuando vean el proceso y cuando vean la realidad, como ya tienen conocimiento de la palabra y son creyentes, entonces llorarán, se postrarán y se arrepentirán. Y ahí van a comenzar a guardar la palabra de Dios. Pero ¿por qué no guardarla en este tiempo? ¿Por qué no arrepentirse en este tiempo? ¿Por qué no irse mejor en la primera vuelta? Porque en la segunda vuelta no hay mucha garantía. Porque prácticamente la salvación es por obra, porque hay que perseverar hasta el fin para poder ser salvo.
Mientras que ahora somos más que vencedores y no hay que perseverar porque ya hemos recibido la salvación. Un aplauso fuerte al Señor. Ya hemos recibido la salvación. Alguien me preguntó, pero pastor, ¿cómo puede ser posible que habrá iglesia en ese tiempo tan terrible? Eso yo no lo entiendo, pastor. Me escribió por las redes. ¿Cómo es posible que habrán iglesias en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? ¿Cómo es posible eso? Y yo le contesté, mi hermanita, piensa en la condición en que se encuentran muchas iglesias hoy. Le dije, mi hermanita, compare las iglesias de hoy con la iglesia primitiva para que vea la diferencia que hay. Esos cristianos de la iglesia primitiva eran capaces de dar su vida por el evangelio. Muchos fueron decapitados, muchos fueron crucificados, muchos fueron llevados al circo romano y no negaron su fe en medio de la persecución. Pero hay gente que hasta por un puesto en el gobierno niegan su fe en este tiempo. Hay gente que hasta por conveniencia se camuflajean y esconden la Biblia y son cristianos de la secreta. Y entonces comenzó a entender, porque la gente tiene que escuchar la palabra para entender la palabra. Porque se van por la tangente y Dios está en la cosecante. Hello. No entienden muchas veces lo que la palabra de Dios establece. Y yo les digo a ustedes, piensen en la condición en que está la iglesia hoy en día. Yo procuro y le oro siempre al Señor y le digo, Señor, yo quiero predicar tu palabra y no quiero pasar paño tibio con tu palabra. Le digo, Señor, dame un mensaje que la gente lo entienda, porque no quisiera que mis discípulos se queden aquí abajo en la tierra. Yo quisiera que todos ellos sean salvados. Yo quisiera que todos ellos nazcan del agua y del Espíritu. Porque qué triste sería tú pasar toda una vida yendo a la iglesia y que al final te quede y te pierda. Habrás creído en vano. Entonces piense por un momento en los cristianos de hoy, que muchos le llaman cristianos entre comillas. ¿Por qué cristianos entre comillas? Porque son demasiado mundanos, son demasiado permisivos, donde en la Biblia hay un código de ética. Piense por un momento en la cantidad de inconversos que hay aún en las iglesias. Por ejemplo, ahora mismo aquí hay personas que nos están visitando, que no se han convertido a Cristo. Y en el mundo hay miles y miles de iglesias que reciben visita todos los domingos. Todos los domingos hay muchos que se congregan en diferentes iglesias. La iglesia católica hoy domingo se llena. La iglesia adventista se llena los sábados. Los mormones están congregándose hoy en la mañana. Los testigos de Jehová también se reúnen en la tarde en su llamado Salón del Reino. Los metodistas se reúnen hoy en la mañana. En Estados Unidos hay un toque de queda los domingos en la mañana. Usted no ve ni tránsito porque todo el mundo coge para las iglesias. En Europa la gente va a su iglesia católica o a su iglesia anglicana o a su iglesia ortodoxa. Los musulmanes los sábados están en su mezquita adorando a Alá. Ahora piense, porque a mí me gusta irme allá a la profundidad del texto de la palabra. Piense por un momento en la cantidad de personas que visitan las diferentes iglesias, incluyendo la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, la iglesia metodista, la iglesia de Dios, Asamblea de Dios, la cristianización, todas las iglesias que hay y las denominaciones. Piense por un momento la cantidad de personas que visitan esas iglesias, pero que no han nacido de nuevo.
Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta cuando nazco de nuevo? Una buena pregunta esa, ¿verdad que sí? Cuando tú renuncias al pecado, cuando tú te arrepientes de corazón y nace del agua y del Espíritu y detesta el pecado, ya no practica el pecado. Entonces, seguí conversando con la hermana, que estaba bastante triste y en shock, porque hay gente que quiere ser muchas veces más misericordiosa que Dios, y ella estaba así, bien triste. Ay, Dios mío, ¿cómo será posible que muchas personas que visitan las iglesias y que creen en el Señor se van a quedar? Le verán la cara al anticristo y luego tendrán que escapar por sus vidas y huir para no dejarse sellar. ¿Cómo será posible eso? Le dije, mi hermanita, lo que pasa es que nuestras iglesias hoy en día están llenas de personas inconversas y de gente que se cree que está salva cuando en verdad no lo está. Y el apóstol Pablo nos da una tremenda reflexión. En Primera de Corintios, busque todo el mundo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, para que usted observe lo que el apóstol Pablo escribió acerca de los que habían creído en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo espero que todo el que está aquí crea de corazón, porque si no la palabra dice que habrá creído en vano. Primera de Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el que nace de nuevo persevera, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el que nace de nuevo retiene la palabra, guarda la palabra, sois salvos. Si usted persevera, retiene la palabra, entonces ¿qué eres? Y si no, ¿qué pasa? Creísteis en vano. Subraye la palabra creísteis en vano, para que usted no sea de esos que creen en vano. Porque si usted cree en vano, entonces te va a quedar. No será levantado, no será arrebatado, y entonces te irá, si te arrepientes, te irá en la segunda vuelta. Porque Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que a esa gente que creyeron, a esos inconversos que visitaban constantemente la iglesia y que se quedaron, el Señor le da una segunda oportunidad, para que en el tiempo de la tribulación, donde habrán predicadores que se quedarán, wow, donde habrán iglesias que adorarán también en ese tiempo de tribulación, Dios te dará una segunda oportunidad para que tú no te dejes sellar por el anticristo, y para que tú perseveres en ese tiempo hasta el fin. Y entonces habrá un segundo arrebatamiento para esas personas fieles de la tribulación. Amén. Piense por un momento. Hay muchos creyentes hoy en día en las iglesias. Alguien me preguntó, pero ¿cómo es posible que un creyente se quede? Le dije, es que no basta con creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Dígale al que está a su lado, los demonios creen y tiemblan. Y en la iglesia hay mucha gente que creen, incluso hay inconversos que nos visitan y vienen y pasan para que Dios los sane, porque creen que Dios puede sanarlo. Hay inconversos que te piden la oración, ora por mi papá que está enfermo, porque creen que Dios los puede sanar. Entonces, ¿son creyentes o no son creyentes? Pero son inconversos.
Así hay muchas personas en la iglesia que al no nacer de nuevo, no serán arrebatadas, porque piensan que ya han nacido de nuevo, cuando en realidad no han nacido de nuevo. Porque hay gente que piensan que el hecho de que confiesen públicamente que Jesús es el Señor y crean, ya son salvas. No, no basta con eso. Porque hay muchas personas que hacen la oración de fe y luego usted no la vuelve a ver. Hay gente que hasta van a las aguas del bautismo y se bautizan, uno las zambulle en el agua, pensando que lo hizo de corazón, porque el corazón solamente lo conoce a Dios. Y uno la bautiza y luego tú no la ves más en la iglesia. ¿Y qué pasó? Dice uno. ¿Y qué pasó? Duran un tiempo, pero la palabra no permanece. Y se van porque no eran parte de nosotros, dice la palabra. Ahora, si es parte de nosotros, al poco tiempo regresa. Al poco tiempo vuelve. Porque el hijo vuelve a su casa en cualquier momento. El que es hijo vuelve a su casa en cualquier momento. Por eso tenemos que predicarle a nuestros familiares la palabra, enseñarles este texto bíblico para que no se pierdan, porque ellos creen que están salvos. Ay, como mi papá creyó y me llevó a la iglesia de chiquita y yo pasé y me convertí a Cristo. Pero te fuiste. Tu salvación está puesta en tela de juicio, porque uno no sabe si tú eres de los verdaderos o no eres de los verdaderos. Porque el que nace de nuevo da fruto digno de arrepentimiento. Dígale al que está a su lado: el que nace de nuevo da fruto digno de arrepentimiento. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? ¿Cuál es la situación? La situación es que muchos están predicando un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio sin arrepentimiento. Y le dicen a la persona: ay, en tu corazón hay un vacío, y ese vacío tiene la forma de Dios. Y oye, usan la palabra famosa: hay un vacío existencial en tu corazón. Y convencen y enrolan al pecador y hacen que el pecador pase al frente y repita la oración como un papagayo. Pero no le dicen a ese pecador que tiene que arrepentirse de corazón, y eso implica abandonar por completo la vida de pecado. Entonces ellos piensan que son salvos porque hicieron todo lo que el predicador les dijo que hiciera: confesaron a Cristo, levantaron sus manos, pero no se arrepintieron del pecado, sintieron tristeza en ese momento, sintieron que Dios tocó su corazón, pero luego en su vida diaria no hay un cambio. Siguen practicando los mismos pecados. Entonces muchas iglesias no están predicando un evangelio verdadero, porque están predicando un evangelio que complace a los oyentes. Le hablan de prosperidad. Claro, la Biblia habla de prosperidad. Le hablan solamente de los beneficios del reino de Dios, pero no le hablan de las exigencias que Dios exige en su reino. Porque hay beneficio, es verdad, pero hay deberes. Dígale al que está a su lado: en el reino de Dios hay beneficios, pero también hay deberes cristianos. El evangelio es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de justicia y de verdad. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 18: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí está la clave. Diga: en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hay personas que serán reservadas. Después le enseño esto, porque esto tiene una segunda parte, este mensaje.
Hay personas que son reservadas desde ya por su dureza de corazón para ese tiempo de ira. Es decir, Dios la va a transformar en el tiempo de la ira. Porque hay gente que no se arrepienten aunque le den un tablazo en la cabeza. Y Dios entonces la reserva para ese tiempo de ira. Por eso hay mucha gente que se van a arrepentir en el tiempo de la tribulación. Diga: Espíritu Santo, haz que yo entienda esta palabra en el día de hoy. Dice Proverbios 11:4: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Esas personas que solamente hacen énfasis en prosperidad, en riquezas, todo eso está bien, pero eso no puede estar encima del propósito de Dios. Porque si tú nada más haces énfasis en tu bienestar económico y no te arrepientes, el día de la tribulación y de la gran tribulación, tus riquezas no te servirán de nada. Porque dime tú andarás corriendo. El anticristo va a tener dominio de toda tu economía, que lo vamos a ver muy pronto, esa explicación con lujo de detalle. Porque nadie podrá comprar ni vender al menos que no tenga el sello de la bestia. Entonces, ¿de qué te va a servir tu riqueza si el anticristo lo va a monitorear todo? ¿Qué fue lo que me preguntó en estos días el siervo acá? Pastor, yo no me imagino a esa gente sin tener posibilidad ni de comprar ni de vender, viviendo en ese tiempo. Eso será un tiempo de angustia, cual nunca antes ha habido en la tierra. Entonces dice el proverbista: no te aprovechará las riquezas en el día de la ira. Tu dinero no podrá evitar que tú pases por lo que tenga que pasar. Por eso es que yo soy tan celoso con que la gente se congregue, porque hoy en día el tipo de cristiano que hoy en día por cualquier cosa deja de congregarse, señores. Ay, me quedé lavando. Ay, me quedé trabajando. Ay, se me presentó una visita y tuve que atenderla. Ay, tengo una reunión hoy domingo y comprometen el día del Señor. Háblale hacia un judío y dile que deje su chaval los sábados. Entonces por eso muchos se quedarán, mi hermana Charo, porque no valoran la salvación que hay en el Señor, no la valoran. Desde que yo me convertí a Cristo y nací de nuevo, yo no he dejado de congregarme nunca. No me quedo en la casa, me siento incómodo. Tiene que ser algo muy grande para yo quedarme en la casa, muy grande. Algún impedimento físico, alguna enfermedad o algo, tiene que ser algo muy grande para yo no congregarme. Y si me quedo adorando, alabando a Dios, orando en el Espíritu. Porque el nacido de nuevo es diferente. Dígale al que está a su lado: el nacido de nuevo es diferente. Se ve que está dando frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea Dios. Amén. Por eso Dios manda que los hombres se arrepientan. Por eso Dios le dice a los inconversos en esta mañana: tienes que arrepentirte. Yo como pastor siempre predico un mensaje de arrepentimiento. Si usted observa todas mis prédicas, en todas mis prédicas, no importa del tema que yo hable, siempre hay una parte para el arrepentimiento. Es un mensaje siempre de exhortación a la iglesia. Es un mensaje siempre de santificación, de acercarse más a Dios. Oye bien lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
O sea, Dios manda. Dios te manda a que te arrepientas. No basta con visitar la iglesia. No basta con sentirte bien en el servicio. Yo fui a la iglesia, dicen algunos, y me sentí tan bien en esa iglesia, en ese culto. No basta con eso. La palabra dice que Dios manda a que te arrepientas. Porque un día el Señor va a juzgar al mundo, dice ese versículo bíblico, y lo va a juzgar con justicia. Y designó a un varón llamado Jesucristo para que juzgue con justo juicio. Y Jesucristo fue levantado de entre los muertos y hoy vive por los siglos de los siglos. Él es aquel que estuvo muerto pero ahora vive, porque la tumba está vacía. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y Él es el último. Ahora mira lo que dice Hechos 20, del 20 al 21. Dice: y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué. Número 1, acerca del arrepentimiento para con Dios. Y número 2, acerca de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nada sirve que tú confieses, de nada sirve que tú creas si no te arrepientes. Quiero que usted se vaya claro. Quiero que usted entienda esta palabra. Porque el que no se arrepiente habrá creído en vano. Hay gente que hasta saben que tú eres un varón de Dios, y usted lo invita a la iglesia y vienen contigo a la iglesia porque saben que Dios hizo algo con tu vida, y vienen a la iglesia y escuchan la palabra y creen, pero no se arrepienten. Entonces, si tú no te arrepientes, habrá creído en vano, porque el infierno está lleno de gente creyentes. ¿Usted cree que el infierno está lleno de gente que no creen? El infierno está lleno de creyentes. Ahí en el infierno todo el mundo ya, el que llegó siendo un incrédulo cree ya, porque está ardiendo en las llamas del infierno. Ahí no hay incrédulo. En el infierno no hay incrédulo. Todo el mundo cree, pero ya es tarde. Ya es tarde. Aleluya. Dice Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay gente que son soberbias. Hay gente que se autojustifican. No, hoy no. Pastor, yo no me voy a convertir hoy. Yo no siento el llamado de Dios todavía hoy. Yo estoy muy joven para convertirme ahora. Yo estoy en otra cosa. Son soberbios. ¿Y qué hace Dios? Lo resiste. Por eso, aún en el tiempo de la tribulación, oye lo que yo descubrí en la Biblia, aún en el tiempo de la tribulación, y abran sus ojos para que escuchen esto, aún en el tiempo de la tribulación habrán gente soberbia, señores, que por eso Dios permitirá un espíritu engañoso para que, creyendo la mentira, se pierdan. Para que usted vea lo fuerte que es la gente soberbia. Aún en el día del Señor, cuando los juicios comiencen a caer, que le voy a enseñar eso después, cuando los juicios comiencen a caer del cielo, porque fuego va a caer del cielo, y cuando los juicios comiencen a caer, habrán gente soberbia que van a maldecir a Dios por los juicios, y por el gran calor del sol van a maldecir a Dios porque son soberbios. El soberbio es un terco que no entiende a Dios ni las cosas que son de Dios, y habla lo que no entiende. Eso es un soberbio. Y los soberbios el Señor los resiste. En otras palabras, no discute con ellos, sino que permite que un poder engañoso se apodere de su mente, para que, creyendo la mentira, ellos se pierdan, por cuanto no creyeron a la verdad y se complacieron en sus injusticias. Yo sé que esta palabra es muy fuerte, pero créeme que esta palabra te lleva al arrepentimiento. Porque de nada me sirve yo tener una iglesia de 500 personas, de 2,000 personas, de 5,000 personas, y que la mayoría se pierda.
Tú sabes las iglesias hoy en día que están llenas, pero de gente que no ha nacido de nuevo, de gente que siguen bebiendo, de gente que sigue escuchando música del mundo siendo cristiana, de personas que siguen bailando en la discoteca. Los cristianos de hoy van a la discoteca y se beben sus traguitos y bailan sus merenguitos y son cristianos, y hay de aquel que le discuta que no lo es. Son cristianos católicos, son cristianos adventistas, son cristianos evangélicos, algunos de ellos. No importa en la denominación que ellos estén, ellos se catalogan como cristianos. La mayoría de los funcionarios del gobierno son cristianos porque son católicos y son unos ladrones y estafadores. Son corruptos y hay muchos de ellos que están siendo sometidos a la justicia. Pero tú vas y le preguntas, ¿qué tú eres? Yo soy cristiano católico, y con mucho orgullo lo dicen, cristiano católico. Y otros dicen, yo soy cristiano evangélico. Y uno se queda, wow. Porque uno sabe que no se han arrepentido por sus frutos. No se han arrepentido por sus frutos. Y dice Jesús en Lucas 13:3, para que usted vea lo que dice la palabra, en Lucas 13:3, os digo, no, antes si os arrepentís, todos perecerán igualmente. En otras palabras, yo no negocio con eso. Si no te arrepientes, tú perecerás igualmente, aunque esté visitando la iglesia, aunque esté adorando, aunque esté levantando tus manos. Si no te arrepientes, tú vas a perecer igualito que un impío, porque el impío es el que no cree y que se complace en su impiedad. El impío es el que no cree. Ahora, el creyente es el que cree. Y las iglesias están llenas de creyentes, pero no se han arrepentido. Y por eso están creyendo en vano. Y el día del Señor vendrá. Iglesia, el día del Señor vendrá. Así que trata de ser vigilante con esta palabra. O Él viene por nosotros, o tú te vas con Él, porque la muerte está ahí. Y hay gente que se mueren hasta de un tropezón. Tienes que asegurar tu vida en Cristo. Y no te estoy metiendo miedo. Te estoy predicando el evangelio del arrepentimiento, que infunde temor. Es diferente. El evangelio del reino, del arrepentimiento, infunde temor. Que la gente se autoanalice, que la gente se autoevalúe. Porque hay muchas personas que son hijas de desobediencia, aún en las mismas iglesias. Son desobedientes a los padres, desobedientes hasta al esposo, le hablan mal al esposo, a la esposa. Discuten todos los días. Se creen el hombre de la casa. Ay, pastor, hay mucha tela por donde cortar, pero el tiempo ya ha avanzado mucho. Me quedan 5 minutos de mensaje. Dígale al que está a su lado, hay que arrepentirse. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la palabra dice que hay gozo en el cielo. Oye, lo importante que es el arrepentimiento, hay gozo en el cielo. Dice Lucas 15:7. Ahora su Biblia en Lucas, capítulo 15, versículo 7, para que vea que hay gozo en el cielo. Dice la palabra: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice 2 de Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que hay un falso arrepentimiento que produce tristeza, pero te conduce a la muerte. Pero hay un genuino arrepentimiento que, aunque produce tristeza, finalmente produce salvación. Amén. Aleluya. Dice Hechos 11:18: entonces oí de estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿El arrepentimiento para qué es? Para vida. No hay forma de usted recibir la vida de Dios, esa vida eterna, si no te arrepiente. No hay manera, y lo dejamos ahí el mensaje porque tiene una segunda parte. No entramos a los detalles del gobierno del anticristo. Quise hablar de esto porque muchos se quedarán, y yo no quiero que nadie se quede de los que están aquí. Ay, pastor, no me quiero quedar. Si no te quieres quedar, tienes que arrepentirte. No solo confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, claro está, esa es la primera parte, pero tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Y Dios te está tocando, Dios te está tocando, Dios te está tocando, porque tú eres elegido de Dios. Porque el que es de Dios la palabra de Dios oye, el que es de Dios la palabra de Dios escucha, el que es de Dios escucha el evangelio atentamente. Y usted ha durado toda esta mañana escuchando la palabra. Esta palabra no se está predicando en muchas partes. Busca las redes para que usted vea que hablan de todo menos de la venida del Señor. Se está hablando de todo menos del día del Señor. Yo mismo tenía mucho tiempo que no predicaba de ese tema, el día del Señor. Es un tema bastante profundo. Hoy nos quedamos en la orillita de la playa. Ni siquiera nos pusimos la chapaleta para profundizarnos hoy. Nos quedamos en la orillita. Porque este tema del arrepentimiento es sumamente importante. Porque si no te arrepientes, tú perecerás igualmente. Y yo tengo un llamado al arrepentimiento en esta mañana. Y yo te invito a que te pongas de pies. Yo te invito a que te pongas de pies. Y si todavía tú no te has convertido a Cristo, si todavía tú no has entregado tu corazón a Cristo, si todavía tú sientes que no te has arrepentido de corazón, te invito, la puerta del altar está abierta, y te invito a pasar al altar y decir: Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados. Dios bendiga al joven que pasa. Dios te bendiga. Alguien más necesita arrepentirse. Alguien más. Hoy es el día de salvación. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Ven y recibe a Cristo. Hoy es el día de Dios para ti. No te quedes ahí. Deja que el Señor produzca el querer como el hacer en su buena voluntad. Ven a Jesús. Hijo mío, te dice Dios en esta mañana: hijo mío, ven a mí. La palabra dice: deje el hombre impío su camino. La palabra dice: deje el hombre impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Si tú has hecho la oración de fe anteriormente, pero sientes que en verdad no te has arrepentido, ahí donde tú estás, tú le vas a decir al Señor: Señor, hoy yo me arrepiento. Yo necesito, Señor, perseverar. Necesito abandonar la vida de pecado. Necesito obedecer tu palabra. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te llamas, mijo? Jason. El cielo está alegre
porque la palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que cierra tus ojos y repite esta oración de fe conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo confieso públicamente que Jesús es el Señor, y lo creo con todo mi corazón. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta el fin. Señor Jesús, Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Creo que la vida que he recibido hoy es vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque me has salvado. Amén. Amén. Ahora vamos a orar por Jason. Extienda su mano hacia acá y vamos a orar por Jason. Padre amado, te adoramos. Padre celestial, te bendecimos y te presentamos a Jason, que hoy ha pasado al altar y ha confesado públicamente que tú eres Dios, que tú eres su Señor. Él se arrepiente de sus pecados y hoy oramos por él, para que tu Espíritu Santo lo llene, para que tu Espíritu Santo lo toque, para que tu Espíritu Santo lo bautice. Y Mashanda la Rabashaya, bautízalo, Señor, con tu unción. Séllalo con el sello de tu nombre, con las arras del Espíritu, en el nombre de Jesús. Que Él pueda dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Que Él sea un evangelista, que Él se gane a otros para Cristo, que Él testifique tus grandezas y tus maravillas, que Él predique tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Tócalo, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque lo has salvado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Felicidades y Dios te bendiga mucho. Un aplauso fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. La palabra dice que hay gozo. Hay gozo. Hay gozo. Hay fiesta en los cielos.